Buenas, mi nombre es Betsy Fragoso y hoy les estaré hablando sobre la generación del 27 y 98, específicamente de sus obras referente a cada uno de sus autores. Iniciaremos con la generación del 27, con el poema Se equivocó la paloma del autor Rafael Alberti. Se equivocó la paloma, se equivocaba, por ir al norte fue al sur. Creyó que el trigo era agua, se equivocaba. Creyó que el mar era el cielo, que la noche la mañana, se equivocaba. Que las estrellas rocíos, que la calor la nevada, se equivocaba. Que tu falda era tu blusa, que tu corazón su casa, se equivocaba. Ella se durmió en la orilla, tú en la cumbre de una rama. Si vemos este poema, Se equivocó la paloma, es una delicada metáfora sobre el error y la confusión, utilizando la figura de la paloma para simbolizar la desorientación y la percepción equivocada de la realidad. Entre las características de la generación del 27 que encontramos dentro de este poema está el uso de la metáfora y el surrealismo. La generación del 27 fue influenciada por el surrealismo, especialmente en la búsqueda de lo irracional y lo onírico. En este poema, la confusión de la paloma genera imágenes surrealistas como creer que el trigo es agua o que el cielo es el mar. Estas imágenes invitan al lector a una interpretación simbólica en lugar de realista, creando un ambiente de ensueño y desorientación. También vemos la sencillez expresiva y la musicalidad. Alberti utiliza un lenguaje sencillo y repetitivo, algo común en la poesía de la generación del 27, que trataba de encontrar un equilibrio entre lo culto y lo popular. La repetición de las frases se equivocaba le da al poema una musicalidad y ritmo que recuerdan a las canciones tradicionales y a las coplas populares, lo cual es una clara influencia de la poesía popular española. Por último, también observamos la tensión entre lo tradicional y lo moderno, ya que aunque Alberti emplea formas y recursos cercanos a la poesía popular, lo combina con una temática moderna y casi existencialista, la confusión, el error y la desorientación. Este contraste entre lo popular y lo vanguardista es una de las características más notables de la generación del 27, que intentaba renovar la poesía española a través de la innovación formal sin perder de vista la tradición. Por otro lado, encontramos el poema Leer, 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 vivir la vida del autor Miguel de Unamuno, gran exponente de la generación del 98. Leer, 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 vivir la vida que otros soñaron. Leer, 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 el alma olvida las cosas que pasaron. Se quedan las que quedan, las ficciones, las flores de la pluma, las olas, las humanas creaciones, el pozo de la espuma. Leer, 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 seré lectura mañana también yo. Seré mi creador, mi criatura, seré lo que pasó. Como vemos, este poema hace una reflexión sobre lo que es la lectura y su impacto en la vida. Plantea cómo leer es una manera de vivir las experiencias y sueños de otros, pero también de olvidar el pasado personal. Se enfoca en cómo las ficciones literarias y creaciones humanas dejan una huella más duradera de los eventos cotidianos. Si nos centramos, podemos notar las características de la generación del 98, como la importancia del individuo y el yo. En la generación del 98, el yo del autor cobra gran importancia. Unamuno, en particular, fue un defensor de la idea de la autocreación del individuo. En este poema, él se pregunta si será su propio creador, su criatura, y se enfrenta a la idea de si su vida será recordada o si será simplemente parte de lo que pasó. Este cuestionamiento de la identidad personal y la relación entre el ser y la obra es una inquietud existencial típica de los autores de esta generación. También encontramos el valor de la literatura y la palabra. La generación del 98 creía que
que en el poder transformador de la palabra y la literatura como medio para expresar la profundidad del alma humana y como una forma de resistencia frente a la crisis. En el poema, la lectura y la escritura se ven como vías hacia la inmortalidad, sugiriendo que las creaciones literarias pueden tener un valor superior a los eventos de la vida cotidiana, una perspectiva típica de los autores de esta generación. También podemos notar un tono pesimista y nostálgico. Aunque el poema no es abiertamente sombrío, hay una cierta melancolía en la pregunta final sobre el destino personal. ¿Seré lo que pasó? Este tono es característico de la generación del 98, que se sintió profundamente afectada por la crisis y la decadencia de España, lo que se refleja en su literatura a través de un sentimiento de desengaño o de resignación ante la finitud de la vida. Hasta aquí llega mi intervención.